soy fan, me declaro. Sí. Le damos la bienvenida a Primo Roja. Somos los fans, Gracias. somos los fans, somos los fans. Absolutamente feliz de estar acá con ustedes, Ah, sin qué lugar a Dios, y bueno. por supuesto las personas que nos están viendo. Primo, tenías un destino trazado por tu familia y tenías que ser sí o sí abogado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tradición familiar era esa? ¿Y cómo empezaste a sortearlo y a torearlo para terminar haciendo lo que amabas realmente? Querido Marcelo, el grave problema es que mi familia era completamente tradicional y autoritaria, conservadora en el sentido tanto político como Claro. social. O sea, era una cuestión muy fuerte. El diálogo entre padres e hijos era una cuestión completamente vertical. O sea, yo no sé lo que era un diálogo. El diálogo con los hijos en esa época era recibir las órdenes, es decir, Acatar. acatar y cállese. Y hacer caso. Y hablar de Exacto. política, ¿no? Por no más. Ese era el tema de conversación. Después de los almuerzos los domingos, el programa era sentarse a escuchar a mi papá hablar de política. Papá trabajaba en un juzgado, él era secretario de un juzgado, no fue abogado y posiblemente esa frustración quiso sublimarla con nosotros. Y él quería que todos los hijos fueran abogados. Mi hermano mayor fue abogado. Él sí Luego, le cumplió el sueño. Él sí, exacto. Luego seguía yo que también quería todos. Y era tan autoritaria la cosa que yo nunca tuve opción de pensar, porque yo no quería estudiar Derecho. Pero en ese caso tú no era tan fuerte la autoridad que ejercían, que sencillamente uno obedecía. Y por supuesto que se metían en unos callejones sin salida. ¿Alcanzaste a hacer algo de derecho? ¿Te alcanzaste 3 a escribir? años, 3 claro. años. Ay. Claro. Más de media carrera. ¿Y fueron los años más Madre aburridos de tu vida? Fueron terriblemente aburridos, salvo por las clases que yo tuve oportunidad de tener con profesores absolutamente excepcionales. Por ejemplo, en Derecho Constitucional había un profesor magnífico que es el doctor Montes, y después fue, no sé si sigue siendo magistrado del Consejo de Estado, pero las clases de Derecho Constitucional eran para mí absolutamente fascinosas porque era la base del derecho. Entonces no tenía que ver exactamente con el manejo de los códigos. Un gran abogado penalista, es decir, de cualquiera de las ramas del derecho, tiene que ser un mago para manejar los códigos. Para los interpretar, códigos. ¿no? Exacto. ¿Cómo ¿De dónde me por acá? pego? ¿Cómo lo interpreto? Exacto. Tiene que ser como prácticamente un director de orquesta interpretando una partitura. Y tienes que amar los códigos. Si no los amas, no estás bien. Como un médico que no puede haber sangre o que la enfermedad o que se sienta mal en un hospital. Ah, no sí, tiene está en ningún el lugar sentido. equivocado. Yo tuve una discusión con un comentarista deportivo que sabe mucho de arbitraje y él me decía, la ley dice esto. Y yo le decía, no, el árbitro tiene que tener el instinto Por de supuesto. interpretar esa ley, no es rígida. Intuición, Claro. sexto sentido. Y eso es lo que tiene el abogado, peguémonos de aquí, pero el tipo No. mire que dijo esta mentirita en tal, e interpretar. Ser audaz. Y eso es un evento casi que artístico, ¿no? Claro. De instinto. Claro, querido, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. El problema de la vida es interpretación. Uno está en un mundo que debe interpretarlo. Debe interpretarlo. Los grandes problemas del mundo, muchos de los problemas surgen de una mala interpretación, Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Por ejemplo, un matrimonio, un noviazgo, una relación amorosa, depende muchísimo de cómo tú interpretes a la otra persona. Interpretarla, tú no puedes meterla, ¿no? Sino cómo se interpreta, porque la interpretación reclama una gran concentración en el otro, salirse de uno, Esa abandonar carita. esa posición de que es que yo, usted no se acomoda a mí. ¿Qué? Usted se acomódese usted, porque Exacto, ¿qué? ¿Y yo por qué? exacto. La interpretación es lo que tú dices, tiene que tener muchísimo, por eso se llama el arte interpretativo de cualquier cosa. Del fútbol, por ejemplo, tú lo acabas de mencionar. Claro. Pero ¿cómo se interpreta? Por Dios, un buen árbitro es el que permite que el juego Importantísimo, claro. fluya, Ande no el solito. que está ahí, que no, sacando cada rato, no. Tiene que ser muy oportuno a decir, aquí vamos a hacer se va a cobrar esta falta, se va a llamar la atención, no sé, porque va a mejorar todo el juego. Saben con quién se están metiendo, entonces aquí, eso es la vida, básicamente interpretarla. El juego. Oye, don Bernardo y doña Bárbara no los dejaba casi ni siquiera escuchar música en la casa. Todo era tan rígido y estricto que no se oían melodías.
pero tú te las buscabas para echarles cuentos a tus hermanos. Ahí arranca tal vez una parte de descubrimiento interno, porque empezaste a echarles cuento. ¿Y cuál era ese Cuentería, cuento ¿y cuál era? específico que les echabas a tus hermanos que ellos se morían de la risa? Queridos, fue completamente casual. Fue porque me enviaron con el tío Calavera El tío Calavera. De todas las ahora es Me encantó el tío Calavera. Una persona absolutamente se graduó de magistrado y se pensionó. Pero en ese momento era el tío Calavera. Y lo enviaron para que me llevara a la presentación del examen de admisión a un colegio religioso en el centro. Y le dieron la plata para el taxi y el tío Calavera, los tíos Calaveras viven sin plata. Entonces, ¿te mandó en bus? Para ganárselo del taxi, ¿sí me entiendes? Dijo, usted el negocio del siglo. ¿Qué? Entonces, ¿Taxi qué? a esperar el bus y esos buses salían llenos. Yo vivíamos en un barrio popular. Kennedy. Entonces salían llenos. Cuando por fin cogimos bus, llegamos tarde ya. Y se armó el zaperote porque dijo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No sé qué. Y entonces empezó a buscar, era una Bogotá distinta. No, a las 9 de la mañana nos fuimos para un café de trago y toda esa vaina. Sí, el café. Encontrarse con los amigos a exponer del problema. Cafés que muchos eran billar incluido. Sí, exacto. Correcto. Porque eso, los cafés practicantes funcionaban las 24 horas, no había horarios, nada. Una cosa bastante divertida. Y la conversación de él con los amigos me pareció, pero absolutamente graciosa. ¿De qué hablaban? Pues esto más o menos. El amigo de mi tío Calavera me dijo, no, Chino, no me preocupe, hermano, yo tengo 6 hijos, ninguno ha estudiado y ahí están vivos y bien. Dijo así. Y ninguno me torció. Exacto, eso. Cuando yo llego por la noche, llegué ya les conté a mis hermanos esa historia. Dije, mire que me encontré con esto y empecé a imitarlo, deformándolo al amigo. Entonces a la voz se la hice como más ñera, ¿sí me entiende? Para darle más sabor y picante, pero totalmente inconsciente la cosa. Y mis hermanos doblados de la risa. ¿Qué? Y entonces ya al día siguiente me dijeron, no, cuéntenos otra vez la historia por la noche, porque eso lo tenemos la noche, en fin, por diversas razones. Y eso se convirtió prácticamente como en una operación diaria. Tenías una rutina en la noche con y ellos. Por Dios, hasta que papá subió una noche a golpear, dijo, ¿qué es la risa de esta gente? Vamos a hacer una casa donde la risa estaba prácticamente proscrita. Y mis hermanos eran sapos, obviamente. Digo, no, es que él dice, a mí no me decían primo, sino Eliseo. Él dice, no está haciendo reír. Digo, vamos a ver, si me hace reír a mí también. Hágame reír, pues. Y tú sabes lo que es hacer reír a un padre autoritario, güey. Hágalo reír. Con correa, hágame hágame reír. Y yo solté y empecé. Y empieza mi papá a reírse. No me al día siguiente, el güey que yo, apenas terminábamos la comida, porque la comida era en la mesa del grupo por la noche. Apenas como. Digo, bueno, vamos para arriba. Vamos para arriba. Que este pendejo no se haga reír. Risoterapia. No me daban ni las gracias. Nada. Ah, bueno, pero se fue acomodando y también descubrió que había un talento en ti. No, querida, ya él pensaba que era simplemente que el pisco era chistoso, pero jamás asociarlo como a algo, humor. O a una carrera. Completamente imposible para mí. En la casa, el concepto del arte no entraba, es decir, como algo que fuera ¿Serio? Para nosotros. No, estaban los libros y bueno, no sé qué, y los actores estaban en la televisión o en el cine, o en fin, ¿me entiendes? Todo estaba afuera, nada del arte. El arte aquí en esta casa es para hacer profesiones serias, se trabaja, se pensiona y listo, no más. Pero el arte era inconcebible. ¿Y de dónde sacas las agallas para decir, me retiro en tercer semestre, me voy de aquí? Me imagino que no tuviste apoyo económico. ¿Cómo hiciste para echarle mano? Mira, fue la cosa más curiosa. Yo salgo de un examen de la universidad. Yo estaba en ese momento en la Universidad Libre. Entonces bajo por la Jiménez. ¿Tú conoces la Jiménez? Sí, claro, sí. Ya trabajamos. Exacto.
Y ahí estaba la Escuela de Teatro de Bogotá, en ese momento en los sótanos que quedan frente al tiempo. Sí. Ahí, una cosa bastante curiosa. Oye, yo había visto las escuelas de teatro, pero yo miraba eso como tú miras las nubes, una vaina lejana. Y me asomo esa noche, yo vengo, porque el examen, yo estudiaba de día, pero el examen tuvimos que hacerlo como a las 6 de la tarde, qué sé yo. El caso es que me asomo así al sótano y me encuentro con algo absolutamente extraño. Un portero absolutamente amable. Bebé, sí, no es lo más corriente. Saluda a todos los porteros, sí, pero claro, ellos tienen que poner su carácter también. Pero claro, porque es muy difícil. Es su responsabilidad. Claro, es controlar una puerta, pero me dijo, ¿quiere entrarle? Pues, siga. Yo dije, no, pues es que yo del sótano. Es que esto es intocable para mí. Y una persona muy amable. Y entré entonces y me encuentro también con una secretaria muy, 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 muy amable, que estaba ahí en la oficina, me llamó, me dice, viene a inscribirse. Resulta que había inscripciones para la admisión. Yo le dije, no, yo entré aquí por casualidad y no tengo nada, ni dinero para inscribirme, ni papeles, ni traje. Yo no necesito nada, solamente poner el nombre y nada más. Le dije, entonces escríbame. De una. Ya me parecía esa cosa loca. Puño. Tal día, voy en la fecha, eran 7 pruebas, las hice. Que música, bueno, que danza, lo que sea, 7. Y me dijeron, tal día son los resultados. Yo no se lo conté a nadie. Es la primera vez que yo no comento algo como eso, ni siquiera con mi mejor amigo. Fue totalmente secreto. No sé por qué. Sí, nada. Fue tuyo, te lo callaste. Totalmente cerrado. Y fui el día que me dijeron, daban los resultados. Yo bajé, mira, no miento. Yo dije, no pasó. Sí. No pasó, estoy completamente seguro. Cuando bajo, me encuentro con que yo había sacado el primer lugar. ¿Qué? ¡Epa! Querida, mira lo que me pasó. Yo dije, listo, ¿qué pasó? Voy a hacer teatro. Pero ustedes piensan que yo sentí la más leve duda con una familia autoritaria. No tuve la menor duda. No hubo un asomo de inquietud, ni como pensémoslo. Nada, yo dije de una vez, pero y por Dios, eso era inconcebible en una familia como la nuestra. Bendito sea. Tanto que un amigo que me había acompañado, un amigo de la universidad, que el pisco tenía carro, entonces, mira, salí tan convencido que le dije, lléveme hasta Kennedy, que es lejos del centro. Me llevó, ya era tarde, era como las 10, papá y mamá ya estaban acostados. Golpeo, sí, entro y les digo. Primero nos quedamos en punta. ¿Cómo conquistas a tus papás? Les tocaste y les dijiste, no fue un problema de conquista, sino, mira, fue de un enfrentamiento absolutamente claro. A mí me han pasado cosas. Cuando éramos demasiado dominados, pero cuando yo tomaba una decisión, era imparable en esa vaina. Y yo tomé solamente 2 decisiones. Una fue esa. Yo entré y les dije, mire, y fui pero ultra directo. Quiero que me entiendan. El derecho se acabó. ¿21 años? 21 años, 20 años. Sí, 21 años. 21 años, que llevaba 3 en la universidad. El derecho se acabó. Esta decisión es inamovible. Y voy a estudiar teatro. Y quería decírselo yo personalmente y en este momento porque lo acabo de decidir. Ya sé dónde voy a entrar y se arma el zaperote. Fue para ellos una pesadilla despertarse pero a ver, ¿usted qué es que está borracho, está drogado? ¿Qué es lo que, ¿sí me entiendes? O sea, aunque él le dije ni borracho, ni drogado, ni nada de esas vainas. Ahorita sí me voy a tomar una cerveza. Pues gloria a Dios. Y eso hasta ahí llegó. Con determinación, porque los Querido, que hemos... se vuelve uno el paria. Claro. El paria, es decir, comienza a aislarse. Además, involucran a toda la familia. Era esas familias donde los tíos se reúnen. Claro, Dios se enloqueció. Pues bueno, pero afortunadamente tuviste carácter y determinación y hoy en día podemos gozar de uno de los humoristas más impresionantes que tiene el teatro. Carácter y determinación que por ejemplo yo no tuve.
Y por eso me veo reflejado en esa historia, porque esa escena en mí no existió. Cuando me saca mi papá del fútbol, yo me como callado y renuncio a mi sueño. No tuve el carácter, y debo confesarlo, de enfrentar a mi papá y decirle, no señor, así hacía un buzo a pie, yo voy a entrenar a las divisiones inferiores de lo otrora glorioso Deportivo. Y ahí está la gran reflexión que nos deja esta primera parte contigo. Sí. A los papás, permitan a sus hijos perseguir sus sueños que pueden ser tan brillantes o más. Pero el hijo que también tenga ese carácter de decir en algún momento, ok, no me van a sostener, pues vendo lo que sea, hago empanadas, pero voy a por mi sueño. Son muchos los shows que hemos disfrutado tuyos, El tímido y el amor, como Un pobre entierra a su mamá, Las botas del tío Manuel, etcétera. Vámonos a meter por cómo Un pobre entierra a su mamá, que es algo particular, y tú no estás haciendo burla de ningún, podríamos decir de ningún estrato, sino quieres destacar lo popular y marcar una diferencia a través del humor. ¿Cómo un pobre entierra a su mamá? ¿En qué se diferencia del que la entierra en la funeraria Gaviria? Precisamente. Ya se me metió con nombre propio. Mira, queridos, el hecho de que esta se convirtiera en una obra que llegó al público fue completamente accidental. ¿Ah, sí? Originalmente era un ejercicio que yo había inventado para mis alumnos yo dirigí el taller de narración y actuación en la Universidad Nacional de Colombia. Okay. Entonces me inventé un pequeño esquema para vencer una cantidad de tabús que a veces uno tiene en la mente y le impiden actuar. Un actor tiene que permitir, querido Marcelo, que primero dejar cómo sacar las emociones, porque cómo tú tienes que conocer qué es la furia, la tristeza, qué sé yo, y luego ya con técnicas actorales, instintivas, lo que sea, creas un personaje, pero tienes que liberarte, ¿no? Bueno, era pasos para liberar emociones. Y fue por una casualidad completamente absurda que yo me he obligado a contarlo, porque yo no iba a hacer una obra de arranque que dijera como un pobre entierra a la mamá. Eso es como... Ya está bien. No. Pero fue el público el que la eligió. ¿Así? Y eso arrancó y cogió comodidad. Tú sabes que cualquier obra de arte, cuando tiene la fuerza suficiente, cobra vida propia. La gente a veces no logra entender eso, pero es como un hijo. Sí, es una cosa misteriosa. Habla sola. Empieza a cobrar cuerpo. Es como si se metiera en tu mente y empieza a apoderarse de tu mente y te va diciendo, haz esto, haz lo otro. Y es casi como una posesión, ¿me comprendes? Algo así. Y sale de tu imaginario, ¿conoces algún Jerry? Bueno, eso surge de todo. El Jerry... El Jerry era el pretexto. El Jerry fue un muchacho que yo conocí en Pereira hace muchos años y que era así, pero bien... Y es cuando yo pensé, yo le iba a poner Jerry porque se llamaba Jerry. Claro. Y entonces Jerry me pareció chistosísimo. Y a la gente el Jerry le suena, porque Jerry se ve muy gracioso. Porque Jerry. Por la postura. Sí, claro, Jerry. Tiene fuerza. Jerry. Sí, no es. Jerry. Jerry. Y además era Jerry. Sí. Jerry. Entonces suena. Perfecto. Pero lo que tú dices, no tiene ninguna manera. El propósito de burlarse de los pobres, eso es completamente estúpido. Eso no tiene ningún sentido. No tendría ningún sentido. Alguien sí lo analizó muy bien. Yo me burlo de los que se burlan de los pobres y por eso me burlo de los que se burlan de los pobres. O sea, del arribismo, la gran peste del mundo es el arribismo. Terrible. Porque es no reconocer lo que uno es. O su origen. Más. O su origen. O diferente. Entonces, y si tú no tienes eso perfectamente claro, quién eres, de dónde surgiste, no tienes piso firme para crecer. ¿Entiendes? Entonces acá, y la obra en el planteamiento es absolutamente chimbo. Un idiota que dice que es aristócrata, los aristócratas han sido estúpidos toda la vida. Eso no es sino analizar la historia de Europa y son retardados mentales en cantidades alarmantes. Incluso los aristócratas, creo yo, que no tienen sangre azul. La bomba letal. Sí, por Dios. No era la sangre azul, pero sí la estupidez, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso es
un idiota que va a narrar para burlarse el entierro y la muerte y el entierro de la mamá de un pobre. La leyenda dice que un pobre, que la única persona que quiere a un pobre, ¿quién es? La mamá. De resto, ¿quién se va a encartar con eso? Nadie. Por eso el dicho de no lo quiere ni la mamá. Sí, por supuesto. Y se le muere. Por Dios. Entonces dije, claro, ahí está el escándalo. Y el Aristócrates describiendo el entierro y diciendo todas las barbaridades que dice. De su arribismo. Sí, claro, y cómo lo vas a oír a la volqueta y que no sé qué, y el otro chille, porque también es un idiota, ¿sí? O sea, la pobreza no te preserva, todo lo contrario. Te exacerba. Sí, claro, o sea, un descontrol emocional. Entonces, entre dos idiotas, el que gana es el público. Es decir, obviamente, el otro, narrando menos cosas estúpidas, pero triunfa finalmente el pobre. Güey. Es que a mí me encantan los finales felices, queridos. Yo no entiendo un final trágico porque digo, la vida está repleta de finales trágicos. Sí. ¿Sí me entiendes? Y siempre he pensado que una historia feliz es fascinante si es muy coherente. Yo no sé, yo creo que a ustedes les ha pasado muchas veces, cuando tú entras a por ejemplo, una película que fue muy rica, que te tocó profundamente y que además como que tiene un final feliz, que es un oxígeno, que tú sales fuerte, que en verdad te ayuda, porque es oxígeno puro para la mente y lo que podríamos llamar el espíritu. El arte como terapia. Claro, te mueve, te enriquece, te mueve y te sientes fuerte para enfrentar la vida. Y yo he pensado que eso es importantísimo, supremamente importante, pero tiene que ser muy coherente, tiene que ser algo que te convenza, que te toque el corazón y te toque la mente. Y ese siempre fue mi propósito y ha sido mi propósito, porque me parece que es importantísimo. Los seres humanos necesitamos muchísimo eso. Y la terapia de choque son los que nos sacan de esa nube en la que andamos dormidos. Te estás presentando en el Teatro Libre. El Teatro Libre de Chapinero. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde nos conectamos con la boleta? Vamos a llenar ese teatro. Bueno, estas 2 semanas primeras fueron viernes, sábado y domingo. Hoy es el último domingo a las 5 de la tarde. Sí. Comienza la obra. Y a partir nos quedan 2 semanas que solamente van a ser viernes y sábado, a las 8 de la noche. En el Teatro Libre. Teatro Libre, que además esa es una joya arquitectónica que se salvó de convertirse en un depósito. Gracias a las gestiones del Teatro Libre que lo salvaron, y es una verdadera joya arquitectónica. Entonces, bueno, pues si se quieren descoser de la risa, sí, no se pierdan la oportunidad de disfrutar de cómo un pobre entierra a la mamá en el Teatro Libre con el Primo Rojas. Se van a morir de la risa y se van a quedar encantados del estilo de humor y cómo de verdad nos envuelve en una historia que parece ser tan simple, pero que en el fondo tiene su complejidad. Primo, gracias por madrugar con nosotros un domingo. No, lo agradecemos enormemente. No, a ustedes. Vuelve pronto. A ustedes. Además, detrás de cámara estuvimos escuchando a Marcelo, una historia fascinante de su vida que me deja bastante impresionado. Maravilloso. Por Dios, tú sabes que eres una mujer muy hermosa, por favor. Siempre muy amable, brillante. Entonces, el privilegio ha sido completamente mío y espero además que las personas que nos vieron agradecerles por haberme acompañado, porque Primo, te queremos, te respetamos, te seguimos, eres brillante y cuando tengas que contar vienes por favor porque Bravísimo es tu casa. Te queremos, te vamos a dar tu primer vasito. A ver, la primera cobija. El kit de las runchis de los fines de semana y te llevas nuestro Bravísimo desde el alma. Gracias, Primo.